Apreciados amigos, los romanos y los griegos desarrollaron muchas teorías sobre el sentido de la verdad. Pero la palabra veritas tiene una connotación especial. Veritas, solo hay una. Y adicionalmente se hace veritas porque la evidencia es incontrovertible. En ese sentido, lo que hoy se está presentando es un reporte histórico, un reporte especial que recoge el testimonio de las fuerzas de la legalidad en nuestra nación, que recoge la experiencia, la doctrina, el esfuerzo, el denuedo, la entrega, el tesón de quienes han jurado defender a nuestra patria y proteger el orden de las instituciones y el curso de nuestra Constitución. Es el testimonio de quienes se han entregado por completo a cumplir el deber, que no es otro distinto al de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de todos los ciudadanos. Quienes han jurado para portar el uniforme de las fuerzas de la patria, empiezan con un sentido de desapego único, y es que por encima, inclusive de su familia y de sus seres queridos, está la patria. Por encima de sus angustias y sus necesidades y de las ambiciones propias del ser, estas se hacen a un lado para que la ambición más grande sea cumplirle solemne y sublimemente a la patria, para que todos los demás puedan ejercer a plenitud sus libertades. Por eso este reporte recoge una historia incuestionable, y la primera parte incuestionable es que las fuerzas de la legalidad, las fuerzas de la Constitución, nunca podrán homologarse y equipararse a quienes han pretendido enlodarlas, doblegarlas y someterlas a los intereses del crimen. Nuestra nación, a lo largo de su historia reciente, ha visto cómo se ultraja ese sentido sublime de servicio. Y hemos visto cómo en los juegos de las narrativas se ha tratado de apelar a lo que para muchos eran las causas objetivas del conflicto. Y muchos trataron de esconderse sobre esos testimonios para justificar lo que llamaron revolución. Y trataron de ocultar su connotación criminal bajo el paraguas de ser revolucionarios, como si en un Estado democrático y en un Estado de derecho existiera el derecho a quitarle a alguien la vida, a quitarle a alguien la honra, a privarlo de la libertad, so pretexto de una mal llamada revolución. Dejar eso claro para la sociedad es fundamental, porque no existe justificación alguna para arrebatarle los derechos a otro ciudadano. Y quienes han tratado de recrear esas tesis de la revolución están equivocados, porque jamás en nuestra nación ha brillado la ilegalidad como norte y como faro. Nuestras normas han sido claras y hemos tenido una democracia antigua, la más antigua, la más sólida y la que ha tenido menos momentos de quebranto en Latinoamérica y el Caribe.
y donde en democracia es el poder de las ideas y la forma en la que se exponen y la capacidad del ciudadano de sentirse libre para elegir la que ha guiado siempre la pauta de esa democracia. Por eso, nunca podrán estar en el mismo plano los héroes de la patria con los enemigos de la patria. Este reporte muestra cómo desde los primeros momentos del nacimiento de nuestras fuerzas ha existido una doctrina que busca la excelencia, que busca el servicio. Y desde los momentos embrionarios de las fuerzas se ha tenido claro el principio de cero tolerancia con cualquier conducta individual dentro de ellas que atente contra el honor mismo de la concepción de las fuerzas. Los mecanismos de sanción y de investigación para esas conductas individuales han estado siempre al interior de las fuerzas y con el pasar de los años se han fortalecido y se han fortalecido a la luz del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, porque quien protege la carta política, por definición, incluyendo la supraconstitucionalidad de los tratados a los cuales Colombia se ha hecho parte, está esa obligación diaria y continua para que en la formación esos principios no sean letra muerta, sino que sean adheridos al comportamiento diario de quien le sirve a la patria. Decir esto es fundamental, porque este reporte muestra la evolución doctrinaria de las fuerzas, muestra la evolución disciplinaria de las fuerzas, de una nación que tiene un ejército de más de 211 años, de una Armada Nacional que tiene 198 años, de una Fuerza Aérea que tiene 102 años y de una Policía Nacional que tiene 130 años, que han pasado por momentos de gloria, pero también por momentos aciagos, que han tenido que ver cómo muchas veces desprovistos de herramientas y capacidades tenían que estar en el territorio sujetos a todos los más altos estándares, enfrentando a quienes los desconocieron por completo, a quienes acudían a las minas antipersonales, al lanzamiento de tatucos, a quienes no tenían el más mínimo aspaviento en apelar a la tortura y a la degradación, y a quienes desde el momento mismo de su concepción criminal fijaron como objetivo de su causa a esos nobles soldados y policías de Colombia. Reconocer cómo se superaron las dificultades y se fortaleció la acción en apego a la legalidad es vital. Y es muy importante lo que en este reporte se plasma. Las fuerzas, desde la formación misma en nuestras escuelas, ha ido sembrando cada vez más estándares que hoy le permiten a Colombia llegar a ser, por ejemplo, el único país de América Latina y el Caribe que es socio de la OTAN. Esa no es una condición ni efímera, ni mucho menos una condición fácil para acceder. Llegar a ese lugar es porque hay un reconocimiento a una tarea en la formación y en el cumplimiento operacional que permite ser compartida con las naciones, con las fuerzas de más trayectoria, porque hay un sentido de respeto y hay un sentido de aprecio por la formación que puede ser transmitida para quienes pueden seguir nuestros pasos. Hoy quiero precisar que este reporte nos muestra también una historia dolorosa, una historia de quienes fueron flagelados en incidentes que nunca tuvieron ni razón ni motivo. Aquí se muestra
cómo muchos de los miembros de las fuerzas fueron incinerados, asesinados, secuestrados. Y como lo escuchábamos ahora en testimonios reales de personas que los vivieron en esas temibles jaulas de la infamia que durante muchos años veíamos en los noticieros o en las imágenes de reporteros gráficos. La verdad es que podemos recordar tragedias como la de San Juan de Arama en 1997. Podemos también recordar las tragedias de Urrao, San José de Uré, de Gutiérrez. Y todas ellas son cada vez más espeluznantes. Pero si lo fuéramos a poner en un escalafón estadístico o numérico o sencillamente simbólico y referencial, nos encontramos con que más de 403,000 hombres de las fuerzas que le han servido a la patria han sido víctimas de esa crueldad. Y por lo tanto, deben estar en la categoría de víctimas, ser tratados como tal, tener la capacidad de expresarse y también de reclamar verdad, justicia, reparación y no repetición. Es evidente que a este dolor esperamos respuestas los colombianos. Este reporte que le entregamos a la Jurisdicción Especial para la Paz, doctor Eduardo, y a la Comisión de la Verdad y al Centro Nacional de Memoria Histórica es para su estudio y su reflexión, pero también para la acción. Con el respeto que nos merece la independencia de las instituciones, pero también con la cooperación armónica, principio constitucional, queremos pedirle formalmente, doctor Eduardo, en nombre de las familias de los miembros de la fuerza pública, que se pueda abrir un macrocaso por todos los crímenes de guerra y contrarios al derecho internacional humanitario que las FARC propiciaron a los miembros de la fuerza pública de nuestro país. Un macrocaso de esas condiciones es tan importante como cualquiera de los que ustedes han decidido abrir. Son muchas las madres de nuestros héroes que los despidieron algún día en las brigadas, en los batallones, y que nunca los vieron regresar. Son muchas las viudas, los hermanos y los hijos que nunca supieron de sus padres luego de haberlos visto en esas jaulas de la infamia, que quedaron seguramente sepultados en las selvas de Colombia para ocultar verdades y para dificultar después su esclarecimiento. Son también muchas las familias que lo que esperan en su dolor es que se conozca esa verdad, porque también muchos de ellos, al igual que tantos colombianos, creemos que la transicionalidad como mecanismo también hoy está revestida de institucionalidad y de juridicidad, pero que esperan que esa verdad sea un mecanismo de sanación, un mecanismo también de tocar sus corazones, pero también un llamado a que los victimarios reparen de manera material, de manera económica y de manera moral. Y esperamos también que este grupo de héroes que sobrevivió a ese oprobio y a esa ignominia, padre de Ru, también sean escuchados y que tengan la posibilidad de que sus testimonios también sean confrontados con los victimarios, porque pedir perdón sin sanción y sin reparación es fácil. Hoy nuestro país reclama grandeza,
pero sobre todo contrición de los victimarios, porque lo que hoy hemos escuchado no es propio de ninguna condición humana y por lo tanto poder confrontar ante los ojos de un país semejante crueldad es lo mínimo que se merecen quienes sufrieron esos vejámenes. Este reporte también va a permitir que el país conozca toda la evolución operacional y todas las acciones que la misma fuerza pública ha hecho para enfrentar las conductas individuales que son contrarias al honor de las fuerzas. Aquí se va a poder conocer también la evolución de la justicia penal militar que hemos fortalecido en nuestro gobierno y que la hemos fortalecido para que sea siempre una justicia que entienda las circunstancias de modo, tiempo y acción operacional, pero que no sea ni una justicia genuflexa, ni mucho menos una justicia que termine validando conductas que no tienen sentido ni razón. Esa justicia penal militar también colabora y colaborará con todas las instancias institucionales y sabrá también ceder sus competencias cuando corresponda, como lo ha hecho hasta ahora, cuando ha recibido llamados de la justicia ordinaria o también de la justicia transicional. Este reporte es producto de un trabajo sesudo de años y que en esta mesa se puede apreciar con más de 80 reportes que han sido entregados a los llamados que han hecho las herramientas y las instituciones de verdad, justicia, reparación y no repetición, pero también que han procedido cuando han sido requeridas por instancias internacionales, porque eso valida que la fuerza pública de Colombia no tiene nada que esconder, que la fuerza pública de Colombia siempre está con la frente en alto y es gallarda y es entregada, y que sufre también cuando hay conductas individuales contrarias al honor, porque esas conductas también afectan el corazón de quien se entrega y que sabe que lo más digno que porta un miembro de la fuerza pública es ese honor, que se porta con agrado en el uniforme, en cada insignia, en cada curso y en cada grado. Y por lo tanto, dejar presente que aquí ha habido cero tolerancia y que se procede con autocrítica y sentido de progreso es también fundamental para contribuir a la historia de nuestra nación. Hoy hacemos un llamado para que este reporte sea conocido en todo el territorio nacional, que sea esculcado por la academia, que sea esculcado por los medios de comunicación, que sea debatido en las universidades y en los centros de pensamiento, que sea también parte fundamental de la doctrina de los miembros de las fuerzas, que sea parte de la formación, porque esta es la primera vez que un gobierno presenta de manera pública esa verdad de los soldados y policías de Colombia, para que se vea que las fuerzas no esconden, todo lo contrario, se abren al debate sano, al debate riguroso, y que además es la única forma de derrotar la posverdad como enemigo de la democracia. Hoy el mundo ve cómo las democracias se ven afectadas por distintas amenazas. Vivimos un mundo de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad. Y vivimos democracias que en la inmediatez de muchas redes y en las manipulaciones algorítmicas se ve cómo se valida por parte de algunos actores esa frase negativa y perversa que dice percepción es realidad, porque alimenta ese debate de narrativas y no de hechos y verdades. Hoy necesitamos derrotar la posverdad como sociedad y la única forma de hacerlo es con evidencia incontrovertible, con información sesuda, bien recabada, porque preocupa cuando se escuchan narrativas
donde se le hace pensar a jóvenes incautos o que nunca vivieron ciertas realidades, que la fuerza pública de Colombia ha sido una fuerza autoritaria y opresora. Todo lo contrario. Quienes vivimos y crecimos en los años difíciles de los 80 y los 90, quienes vimos el fortalecimiento de las fuerzas militares cuando llegaron los primeros aportes del Plan Colombia y la consolidación de políticas de Estado, hoy tenemos que decir con orgullo a nuestras fuerzas: gracias por preservar a Colombia, gracias por trabajar por Colombia, gracias por darlo todo por Colombia. Reconocerlo es permitir que haya un verdadero conocimiento. Y esto implica también entender algo. Quienes han entrado en el juego las narrativas para justificar las mal llamadas revoluciones, que terminaron siendo las más claras expresiones del terrorismo, han tratado de insinuar que la fuerza pública es una fuerza al servicio de las élites. Grave error quienes han traído esas narrativas, porque muchos de los soldados y policías de Colombia son producto de esas familias laboriosas, humildes, de esos héroes silenciosos que son campesinos, profesores, transportadores, que están en las actividades del comercio y que quisieran ver a sus hijos en comodidades absolutas, pero que han sabido respetar esa decisión que siempre debe generar admiración de quien le dice a los padres, contrario a la aspiración personal, a la aspiración de generar riqueza, a la aspiración del triunfo individual, deciden portar el uniforme para trasegar años enteros, y que muchas veces tienen que pasar las jornadas decembrinas y las épocas de vacación o las épocas de interrupción escolar en los montes de Colombia, y que su única forma de acercarse a la familia era con una pequeña postal o un telegrama, o sencillamente, si no hay la conexión, esperar el momento del reencuentro. Esos actos de desprendimiento tenemos que valorarlos como sociedad, porque existen también muchos dirigentes que son ávidos y prontos para salir a cobrar las victorias de las fuerzas, pero son los primeros que se esconden cuando tienen que acompañarlos a ellos en los momentos difíciles. Las fuerzas tienen muchas veces que trasegar. Las fuerzas tienen muchas veces que trasegar contra ese oportunismo. Todos tenemos que rechazar las conductas contrarias al uniforme y requerir para ellas la más fuerte de las medidas ejemplarizantes. Pero reconocer, apreciar, aplaudir y respetar a quien se entrega por nuestro país es un deber moral. Tan es así que hoy más que nunca nos sentimos orgullosos que como parte y contribución a la memoria de nuestra nación hayamos decidido poner en marcha una ley del veterano, una ley que aprecia y que valora a quien porta y ha portado el uniforme, que busca distinguirlo en la sociedad, que busca honrarlo el 8 de octubre y que hace un llamado también para que desde el comercio y en el acceso a bienes y servicios se haga esa diferenciación. Porque cada vez que tenemos un instante de alegría, deberíamos reflexionar en quienes nos permiten tenerlo, que están en cuadrantes, calles, veredas, brigadas, batallones, fuerzas de tarea, entregándolo todo, y que su único gozo es esa alegría nacional. A las fuerzas se les exige y hay que exigirles, pero con el mismo ímpetu de la exigencia debe estar el ímpetu del respeto. Y por eso, también en la Ley de Seguridad Ciudadana pudimos dejar claro que se aplicarán las máximas sanciones a quienes atenten contra los defensores de derechos humanos, a quienes atenten contra los periodistas,
a quienes atenten contra los líderes sociales, pero también a quienes atenten contra la fuerza pública, porque a la fuerza pública hay que respetarla y protegerla en el sentido más claro de nuestra carta política. Este reporte, apreciados amigos, es histórico y muestra el trabajo coordinado de todas las fuerzas. Muestra la evolución de nuestra historia republicana con ellas y muestra también cómo ellas han sido garantes de la paz. Colombia ha tenido más de 16 procesos de paz en su historia reciente y aquí se narra el involucramiento de las fuerzas en cada uno de ellos, destacando que hoy, cuando se ven personas en proceso de reincorporación en distintos lugares del territorio, las fuerzas han sido garantes y protectoras de ese proceso. En las ETCRs y en asentamientos ahora que tienen el componente de la propiedad. Y lo han hecho también para garantizar proyectos productivos colectivos e individuales. Estas son las fuerzas del desminado humanitario que nos ha permitido en nuestro gobierno tener casi el 50% de todo el desminado realizado históricamente. Estas son las fuerzas de los batallones de ingenieros. Estas son las fuerzas que han estado en la reconstrucción de Providencia y las fuerzas que acompañaron en el territorio a los colombianos en los momentos más difíciles de la pandemia, para llevar raciones alimenticias, para llevar vacunas, hisopos, para llevar pruebas, y que permitieron también hacer pedagógicamente herramientas de protección para que no se esparciera este virus respiratorio agudo que tantas víctimas ha traído en la tierra. Estas fuerzas son las que han perdido a muchos de sus hombres, las que reclaman que esas 403.000 víctimas no queden en la impunidad, las que hoy, con orgullo, doctor Cifuentes y padre de Ru, les han entregado este reporte, porque este ha sido un trabajo de 3 años y medio de gobierno. Desde el primer día les pedí que trabajáramos en ese aporte a la verdad, porque la verdad no puede ser la que se interprete por algunos para justificar las desgracias que le trajeron a una nación. La verdad no puede ser una verdad ideologizada, ni una verdad sesgada, ni una verdad manipulada, o una verdad acomodada, o lo que es a veces triste, una verdad vergonzante. La verdad es la verdad por ese principio del veritas, el ser incontrovertible. Y aquí las fuerzas de Colombia, las fuerzas que han estado años y décadas dándolo todo, se abren al mundo para su escrutinio y su estudio, porque como no tienen nada que ocultar, tienen mucho que seguir aportando, y su mayor aporte es ser los bastiones que sostienen nuestra democracia. Muchísimas gracias.